Muy buen día a todos. En el podcast de día de hoy trataremos unos asuntos acerca de cuál es el tema profesional del perfil, o sea, cómo se debe manejar un profesional amigoniano. Eh, que este tema lo tratará el compañero Esteban en otro audio y vamos a hablar acerca de la lectura del hombre en busca de sentido, trayéndolo a la actualidad. Y el compañero José hablará acerca de lo que se ha expuesto en clase. Entonces, empecemos por la primera parte y es cómo debe ser el perfil profesional, que ya lo tocará el compañero Esteban. Vivimos en una era marcada por la transformación digital, la inteligencia artificial, el Internet y la automatización. Esta cuarta revolución industrial no solo está cambiando la forma en que trabajamos, sino también cómo nos relacionamos con el mundo. El profesional amigoniano tiene una misión clara. Su formación integral lo prepara para un ser agente de cambio, un líder ético y comprometido con la transformación digital y social. La tecnología avanza, sí, pero también debe avanzar el sentido humano, la empatía, la responsabilidad social y el compromiso con el bien común. Ante estos retos, el profesional amigoniano se adapta, se capacita y busca constantemente integrar su conocimiento técnico con valores como la solidaridad, la justicia y la dignidad humana. Porque la revolución más importante no es la de las máquinas, sino la del ser humano que los guía con propósito. Por eso, más allá de dominar herramientas digitales, el profesional amigoniano construye futuro con ética, conciencia y pasión por servir. En un mundo que cambia rápidamente, su vocación permanece firme. Además, esta revolución demanda pensamiento crítico, creatividad e innovación. El profesional amigoniano es capaz de analizar su entorno, detectar necesidades y proponer soluciones reales y sostenibles. Es consciente de que la tecnología es una herramienta, más no un fin en sí mismo. Por eso, cada avance lo pone al servicio de la vida, del desarrollo humano y de la construcción de una sociedad más equitativa. Desde las aulas, los laboratorios, las comunidades y los entornos digitales, el profesional amigoniano actúa con visión global, pero con los pies firmes en una realidad local. Su sello es claro, un equilibrio entre la excelencia académica y el compromiso social, entre el conocimiento técnico y los valores cristianos y humanistas que nos inspiran. Por eso, en medio de logaritmos, datos y automatización, el profesional amigoniano recuerda que el verdadero progreso está en poner la tecnología al servicio del amor, la justicia y la esperanza. Y seguimos con los resultados de la lectura del libro de Frank, El hombre en busca de sentido. Bueno, en este libro, Víctor Frank nos narra cómo ha sido, bueno, inicialmente no narra cómo ha sido su proceso en los campos de concentración, sino que da un análisis de cómo es eh, lo que pretende hacer con el script. Y es que no es una narrativa únicamente del sufrimiento, que no es una narrativa únicamente que se da desde el poder, sino que se da desde la perspectiva personal y desde lo que él mismo ha presenciado en su vida y especialmente este tiempo que estuvo en Auschwitz, en esos campos. Nos narra cómo un compañero quería salir pues, o sea, tenía pensado que el 30 de marzo le iban a dar la salida del campo porque se habían hecho unos tratados, pero después de allí el conflicto empeoró y entonces no pudo salir de esos campos. También narra cómo otros compañeros murieron más o menos para las fechas de Año Nuevo y Navidad del 44, precisamente porque su deseo era pasar esos años o ese tiempo con su familia y algo que no se alcanzó a lograr, entonces el sistema inmunológico empezó a decaer y lo mismo pasó con su compañero que empezó a enfermarse después de ese 30 de marzo que no se dio salida. Y entonces él observaba cómo cada uno de sus compañeros, los que no tenían en sí un sentido o un motivo para seguir,
con su vida fácilmente decaían más rápido, mientras que los que tenían otros motivos como el reencontrarse con su familia o, o veían en esto no solo lo malo, sino que vislumbraban algo bueno de allí, podrían seguir. Entonces eso traído a la luz de la actualidad, podemos ver que nosotros no somos únicamente, si bien ya no estamos en estas épocas tan trágicas como lo fue el Holocausto, tenemos otros aspectos en los que seguimos siendo encerrados, como por ejemplo el mismo capitalismo. El capitalismo lo que hace es que nos lleva a un estado de consumismo y entre más consumimos, más queremos consumir y sucesivamente. Entonces ese desgaste genera que muchas personas por esa falta de criterios simplemente cuando no tienen cómo aportar, cómo seguir consumiendo, se desesperen y pueden terminar en otras decisiones malas, incluso terminar con su propia vida. Eh, y así pues realmente Fran mismo lo aclara y es que no quiere simplemente victimizarse, sino que lo que quiere mostrar es que a pesar de las circunstancias, la vida sigue teniendo un sentido práctico, un sentido que merece ser dado por cada persona y que es personal y que en su sentido pues tiene que ser vivido de ese modo. Muy buenas. Por mi parte, yo quisiera intervenir de manera breve acerca de las exposiciones presentadas en clase del contexto megoniano. Todas estas exposiciones me parece a mí que fueron encaminadas a mostrarnos diferentes aspectos y problemáticas que rodean a lo que es el humanismo y el cómo éste se ejerce eh, en nuestro diario vivir, tanto en Colombia como a nivel mundial. Y y estas exposiciones, pues me parece que fueron muy acertadas con varios aspectos muy importantes de la vida particular de cada uno. Y en este corto espacio quisiera particularmente resaltar cuatro exposiciones que a mí me marcaron mucho. La primera exposición fue respecto a las tipologías familiares. Esta, no recuerdo qué fecha fue presentada, pero sí recuerdo que fue como un contraste muy interesante al respecto de cómo las familias han cambiado a lo largo del tiempo, siempre empezando desde la antigüedad con ese sistema patriarcal de hombre, pues hacía todo, tenía como el puño de hierro en cuanto a cualquier decisión respecto a la familia y cómo eso ha ido cambiando y se ha diversificado de gran manera, llegando a un punto en el que incluso pues hay familias en la que no está la figura del padre o incluso son familias de solo la mamá y el hijo, en la que de igual manera funcionan de gran manera y demuestran que esa visión como más progresista y postmoderna de la familia se ha tenido buenos resultados y tiene bastantes beneficios. No desmeritando a la familia tradicional, pero no, de cierta manera no excluyendo estos nuevos tipos de familia que se han venido viendo. También tenemos la exposición de la radiología del conflicto armado. Esta es una exposición que me interesó por el contenido informativo que tuvo. Me parece que en Colombia en específico no se da tanta importancia a lo que fue el conflicto armado y a lo que es hoy en día. Y me pareció muy informativo y una buena gesta de memoria histórica. También respecto a cómo influye la pobreza en las comunidades, esto es una problemática social que se abordó pues, de manera muy directa, en la que se nos mostró las condiciones precarias de vida que se viven no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Y me pareció algo que da mucho a reflexionar respecto a cómo nosotros no somos conscientes de el gran problema que es la pobreza y cómo nosotros podríamos ayudar al respecto de eso.